el tiempo de los reyes, etc. Pero lo curioso es cuando son elegidos por la gente. O sea, cuando la gente escoge a ese particularmente y no al otro. O sea, ¿qué hay en las personas? Eso es lo que es interesante estudiar. Después de la huella perenne, Herrera Luque se retiró de la actividad científica y de la vida universitaria para reaparecer sorpresivamente como escritor de ficción histórica, con una obra que sobrecogió nuevamente, al que le dio inicio a un nuevo estilo de psicohistoria, más flexible y apto para penetrar en el misterio del liderazgo y el carisma. Los caudillos sangrientos y crueles como Boves captaron el fervor y amor de las masas, dejaron de ser simples conductores o depositarios circunstanciales de ideales para convertirse en el fermento y estallido de un hontanar profundo, en arquetipos que, trascendiendo las historias personales, dan forma al arrebato de todo un pueblo buscando su síntesis. La historia novelada se convirtió así en un terreno experimental para analizar a la sociedad venezolana. De otra manera, en un recurso que acude a la amplitud imaginativa de la narrativa como un mejor camino que la psiquiatría para comprender el extraño fenómeno de las relaciones de dominación entre las personas. En sus ensayos, Herrera Luque cabalga a horcajadas entre la hipótesis psicohistórica convencionales que ven al gran hombre como forjador de destinos de los pueblos y el gran hombre que es el que hace el destino, el que hace la guía, el que marca el camino y todo el mundo lo sigue, o del gran hombre que lo interpretan como apenas un símbolo que es el llevado por la masa, que expresa como si fuera una pantalla proyectiva, recibe todas las emociones de la gente y es la masa la que lleva a ese gran libro. Y las que lo interpretan como símbolo y personificación de las necesidades inconscientes de los pueblos, de los desequilibrios, tensiones, pulsiones y anhelos latentes, que si bien existen en todas las sociedades, no encuentran salida hasta que aparece el individuo que, con base en su propio desajuste, es capaz de expresar los conflictos de todos los demás de manera general. O sea, la idea de que el gran líder es una persona desajustada, pero que en ese desajuste personal termina siendo un símbolo del rollo en que estamos metidos todos, del sufrimiento en que estamos metidos y los conflictos que estamos viviendo todos. Y por eso, por su propia patología, repentinamente nos aglutina y nos engarza. En este sentido, Herrera Luque escribe en su análisis psiquiátrico de la personalidad de Tomás Boves, de José Tomás Boves, el arquetipo del caudillo vengador que encarna Boves y que exige un vasto sector del pueblo venezolano es lo que explica su extraordinario ascendiente y persistencia en nuestra historia. El arquetipo del caudillo debe contener, además de la voluntad colectiva, cualidades personales que le acrecienten y recreen en su ejecución. Boves expresaba, sentía y comprendía el alma del llanero, inclemente como el paisaje, duro a ras de suelo como el humo de la llanura. Boves tenía las mismas virtudes y defectos de las hordas que conducía, de allí su éxito y su significación antropológica. En las personalidades psicopáticas, Herrera Luque ordena y resume muchas de las diversas clasificaciones de las constituciones anormales en tres grandes tipos: los psicópatas temperamentales, los caracteriales y los sociópatas. Aquí me meto en una serie de cuestiones psiquiátricas que me voy a saltar porque es más pensado para psiquiatras, ¿no? Entonces él va a hablar de que hay un tipo de psicópata particular que es lo que llama el psicópata caracterial paranoico. Fíjate que lo de la paranoia es importante, siempre están que si hay un golpe, que si lo están persiguiendo, que si hay una guerra contra ellos, que si hay esa parte paranoide está siempre ahí contenida. Son los mismos, y aquí son varios de los psiquiatras, son los mismos personajes que Kraepelin, que es el fundador de la psiquiatría moderna, describió como mentirosos,
farsantes y querellantes, que Kant señaló como fantásticos, justicieros y orgullosos, que Schneider, otro psiquiatra muy importante en Europa, vio como necesitados de estima, o que Homburger llamó desalmados. Esa palabra a mí me parece que es la que o sea, el desalmado, alguien que no tiene alma, que le falta alma. Los psicópatas caracteriales se distinguen por su extraordinaria voracidad de objetos exteriores. O sea, no está contento con algo propio. O sea, necesita siempre cosas de afuera. Necesita conquistar algo, llegar a una meta, pero siempre exterior. La conquista de objetos exteriores. Es una voracidad por los objetos exteriores. Y la urgente necesidad de satisfacer tales apetitos antes que las convenciones morales y sociales. En el tipo paranoide descuellan las necesidades de dominio y sujeción, el deseo de apropiarse de los objetos para transformarlos. Extrovertido y en posesión de sí mismo, el psicópata caracterial paranoide aspira a modificar de acuerdo a sus propias necesidades interiores el mundo de los objetos. Son individuos que creen que pueden transformar el mundo, que van a crear el nuevo hombre, que van a hacer la nueva sociedad, porque simplemente ellos son capaces de lograrlo, de conquistarlo. Desconfiado y suspicaz, acude a la manipulación y al engaño, a la persuasión, la intriga, el cálculo para lograr sus propósitos. Con una vocación obsesiva por el poder, sin cortapisas morales para alcanzarlo, es un tipo de personalidad que reúne muchos de los rasgos de carácter que facilitan el éxito mundano. Estamos entonces ante el psicópata adaptado. El desalmado que con jovial máscara y especial don para el mimetismo y el disimulo llega a ocupar muy altos cargos desde los que tantas veces nos rigen. Y esto yo creo que esto es lo más importante para la vida práctica de uno. O sea, usualmente el psicópata, el desgraciado y tal, uno lo reconoce, ¿no? Y habitualmente termina o preso o en hospital psiquiátrico. Pero el psicópata adaptado, no. Y yo creo que ese fue el que se le escapó a toda la sociedad venezolana, que no tenía el tratamiento psicológico, y el que aceptó a Chirino, el que aceptó a Hugo Chávez, porque el psicópata adaptado usualmente es un tipo simpático, ¿no? Como es desalmado, como no tiene alma, no tiene nada por dentro. O sea, él no tiene principios propios, ni opinión propia, ni nada por dentro. Él se adapta a cualquiera. Le llega una persona y le empieza a hablar de esto y él enseguida le da la razón, le sirve como reflejo. Entonces todo el mundo sale encantado. Qué simpático este tipo, tiene carisma, dicen. O sea, lo que pasa es que no tiene alma, no tiene nada por dentro. Entonces es lo que se llama el mimetismo psicopático. Él te mimetiza a ti y te dice lo que tú quieres oír. Porque él no va a decir te dice lo que tú quieres oír. Entonces tú sales encantado. ¿Sales? Ay, qué tipo tan simpático. Tiene carisma. O sea, simplemente porque a la gente le encanta escuchar lo que piensa, o lo que quiere, o lo que necesita oír. Entonces, el mimetismo psicopático. Entonces, hoy en día, así como a principios del siglo XX o final del siglo XIX, la histeria era la enfermedad de moda para los psicoanalistas, hoy en día es la psicopatía narcisista. O sea, ese tipo de individuo con un gran culto a la personalidad, a él, de ser él, pero que a la vez es manipulador y a la vez es carismático y simpático, etc. Y es triunfador. Y además, con el culto que tenemos a la fama y al triunfo, bueno, imagínate tú cómo se pega eso detrás. Eso es otro tema interesante para estudiar, la fama, la celebridad, ¿no? Hoy en día, la celebridad es aquel que es celebrado. ¿Por qué? Eso no importa, simplemente es celebrado. Hay muchas teorías que intentan explicar el origen de la necesidad interior de dominar a otro, la motivación de lograr nuestros objetivos mediante la modificación o el control
de la conducta de otros, la urgencia de ejercer influencia, el porqué de la voracidad del poder, su íntima conexión con ese mecanismo psíquico ese mecanismo psíquico relacionado con la incapacidad de obtener satisfacción, con la progresiva exigencia de un deseo que mientras más se sacia, más crece. Entonces ustedes tienen hambre, comen y bajó la pulsión. O sea, hay muchas pasiones que son así. Tienes deseo sexual, tienes relaciones sexuales, baja la urgencia. El poder no. El poder, mientras más lo sacia, más lo potencia, más lo dispara. Es una pulsión distinta a otras pulsiones que rigen el ser humano. O sea, más poder y más es voraz, pues va creciendo sin límites. Pero desde el punto de vista social, lo que verdaderamente interesa comprender no es la patología y las motivaciones individuales del líder, sino su enganche en la psique colectiva. La razón por qué esos rasgos, muchas veces patológicos, resultan en el arrebato de un pueblo, en la fascinación y el enamoramiento de las masas. Si, como señala Max Weber en La autoridad carismática, la agrupación de dominación es una comunidad emocional, lo que interesa sobremanera conocer son los móviles de la identificación proyectiva masiva que convierten los trastornos del carácter en dones benditos por la gracia divina, en carisma. O sea, ¿qué hace? Que esa patología repentinamente ustedes, cada uno de nosotros empezamos a decir, oye, ¿qué tipo tan carismático? O sea, ¿cuál es ese producto? Y es un enamoramiento. O sea, es como cuando la muchachita en la típica llegaba y se enamoraba del tipo y la mamá le dice, no, ese es un malo tipo, lo que va a hacer es aprovecharte de ti y tal, y la niña se enamora y se va. O sea, no hay un enamoramiento y va. Y simplemente después que sea, concha, si era un coño madre. O sea, hay dos rasgos de la psicopatía particularmente relacionados con la psicología del poder: la laguna moral y la invalidez erótica. En La huella perenne, Herrera Luque señala que la sequedad de corazón y la incapacidad de amar es la fortaleza de la personalidad. El amor debilita al hombre porque implica la consideración del otro y obliga a sacrificios, concesiones y renuncias. Sobre ello escribe: si la incapacidad de amar aúna una fiera voluntad de poderío y una instrumentación suficiente para el logro de sus propósitos, el camino del éxito le queda expedito. Por eso la psicopatía y la superdotación suelen ser los padres del hombre genial. Jung, Carlos Gustavo Jung, el psiquiatra suizo, resumió la misma realidad humana diciendo: donde Eros reina, no hay voluntad de poder, y donde la voluntad de poder es dominante, falta el amor. Nada diferente de la opinión de Maquiavelo, quien advirtió que el dominio del alma no tenía nada que ver con el poder del príncipe. La pasibilidad de juego entre opuestos le permite a Herrera Luque postular una interesante hipótesis sobre la extraña muerte de Boves. En nada una explicación soportada por hechos fidedignos, pero sí una idea fructífera que expande las posibilidades de comprensión y que nos da una visión más humana de los complejos fenómenos sociales. Escribe así en Bolívar de carne y hueso y otros ensayos: a Boves lo enloqueció el arquetipo del héroe que lo dominaba. El arquetipo del héroe, al inflar su ego, le movió a sentirse omnipotente, eufórico y megalomaníaco. Llega entonces el regalo de Corral, la novia mantuana de Calabozo.
y desaparece bruscamente su odio y resentimiento porque la ofrenda de Inés constituía la aceptación definitiva. Desaparecido el odio, recobró la visión de la realidad y al desinflarse su yo de la hinchazón colectiva por el amor, es asaltado por el sentimiento de culpa y comprende que ya no puede ser caudillo de pardos ni tampoco volver al seno de su gente, a quien ha mutilado en trágico esplendor sadomasoquista. La tesis en Mover Duro Gallo es esa, ¿no? Que él amaba a esta Inés Corrales y en el momento en que ella se le ofrece y cuando le manda el regalo, ese momento lo de potencia, él lo saca de su megalomanía, lo saca porque le dispara el amor y es incompatible con esa voluntad de poder. Y en ese momento es que simbólicamente pues lo matan, ya no tiene sentido su existencia, ya deja de ser. Cuando la debilidad de la simpatía como virtud moral, estudiada por los liberales, aquello que nos conecta con el otro, que nos permite sentir lo que hay, o sea, la simpatía es la empatía, pues poder saber en qué está el otro, pues, un órgano que llevamos todo dentro como para saber qué sientes tú, o sea, no solamente qué siento yo, sino qué sientes tú. Cuando la debilidad de la simpatía y la desconexión emocional se unen a la incapacidad de sentir culpa y a la falta de contención de la función moral, se conforma un rasgo de personalidad psicopática que explica en mucho su ascenso al poder. Este es su desbordante seguridad y la agigantada confianza en sí mismo. No tienes culpa, no te preocupa lo demás, o sea, eres tú y tú y tú. Las personas normales, o las neuróticas, como nosotros más o menos, tienen siempre algún tipo de conflicto, ambivalencias, dudas, debilidades. Nos vemos acosados por la ansiedad, por la duda, por la incertidumbre, por la culpa. Nos sentimos inseguros. ¿Estaremos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien? O sea, eso es lo normal, la duda, el conflicto. Cuando en las circunstancias propicias para el dominio carismático, como la ruptura del orden social, el desgaste de las creencias establecidas, la decepción con respecto a las instituciones, esas circunstancias clásicas de grandes turbulencias sociales, cuando en esos momentos aparece en la luz pública una personalidad arrolladora, poseída de una verdad, absolutamente segura de sí misma, el hombre normal queda embelesado, emocionalmente desarmado, seducido por ese ser que le permite experimentar vicarialmente la grandeza, rellenar y pegar las fracturas y fisuras de su mente con certezas. Es un símbolo que lo contiene y lo compensa. Pero hay además un elemento adicional, tal vez el más importante. Ya voy a terminar. Está muy interesante. Está buenísimo. Pero eso es interesante. O sea, todos nosotros tenemos fracturas internas, debilidades, miedos. Imagínate tú el venezolano de hoy, famélico, muerto de hambre, que vive en un rancho que en cualquier momento le viene una lluvia y se lleva a su casa y se queda sin nada y no tiene nada. Imagínate el dolor de esa gente, la debilidad de esa gente para subsistir. De repente llega alguien seguro de sí mismo, grandioso, y dice que él lo representa, que él es él, que él va a ser como, o sea, simplemente el que te dé seguridad. Por eso en los momentos, y yo creo que es lo que falta hoy en Venezuela, en los momentos de gran turbulencia social, lo que la gente quiere y necesita es alguien que le diga para allá, o sea, con seguridad. Yo vi una vez una película de Hitler que es impresionante, porque o sea, lo importante era la certeza. Llega en Pocan a Hitler y está como en un pueblito, en un campo, y aparece parado ahí y dice: nos acusan de que somos fanáticos,
Nos acusan de que queremos exterminarlos. Nos acusan de que, o sea, no recuerdo exactamente qué dice. Yo les voy a decir algo. Sí somos fanáticos, sí los vamos a exterminar. Y de repente tú ves a todo el mundo que estaba así. Entonces repentinamente se hincha y todo el mundo empieza a aplaudir. El ser humano necesita certezas, necesita seguridades, simplemente para soportar la vida. En momentos de transformación social, esas certezas son más importantes. Y habitualmente esas certezas no lo dan los seres normales, porque sabemos que no hay certezas, ni que tenemos la razón. Simplemente hay que estar bien ingreído de sí mismo para saber que somos los que tenemos la razón. Pero entonces por eso el psicópata se la gana toda, ¿no? En sus ensayos sobre eventos contemporáneos, Carlos Gustavo Jung, al igual que tantos otros, se preguntan cómo fue posible que un individuo como Hitler, físicamente irrelevante y de aspecto más bien vulgar, cuyos gritos, vociferaciones y explosiones de rabia parecían las patadas de un niño malcriado, que mostraba rasgos histéricos y conductas francamente patológicas, mentiroso, teatral y conflictivo, pudo convertirse en el más grande representante y jefe absoluto de Alemania durante 13 años, una nación que había descollado por sus logros culturales y su racionalidad. Según Jung, Hitler tuvo tanta significación porque simbolizó la inferioridad psicopática que hay en todo individuo, en ustedes, en mí, en todo individuo, porque fue la personificación más prodigiosa de todas las inferioridades humanas. Una personalidad absolutamente incapaz, inadaptada, irresponsable, llena de superficialidad, de fantasías infantiles, pero dotada de una aguda intuición. Representó la sombra, la parte inferior de la personalidad de cada individuo a un grado tan abrumador que justificó el hecho de que todo el mundo se rindiera ante él. El término de inferioridad psicopática no implica que una persona o una sociedad sean inferiores en todos los sentidos y aspectos, sino que hay una zona de resistencia mínima, una particular inestabilidad que existe independientemente de todas las otras cualidades. El término alude a un sector oscuro y desconocido de la personalidad en que el alma no funciona. O sea, algo en nosotros, estoy hablando de nosotros y por eso es lo colectivo, por eso se engancha y por eso tantos conocidos de ustedes que ustedes consideraban racionales, etcétera, se engancharon con Chávez. O sea, el término es una zona que hay en la psique de resistencia mínima donde el alma no funciona a pesar de otras virtudes y cualidades positivas que puedan tener las personas y colectividades. Una especie de vacío, de hueco, de falta, que produce un estado de posesión cuando entramos bajo su influjo. De ahí que Jung piense que el líder se encuentra rápidamente en el individuo con la menor resistencia, la menor responsabilidad y por su inferioridad la mayor ambición de poder. Buena parte de nuestra sorpresa e inferioridad se expresa en nuestra capacidad de realizar actos estúpidos. Una estupidez que se potencia cuando entramos en la órbita del afán de mando. Al idealizar personas que representan nuestros defectos y estolidez, nos sentimos curados. Y al hacerlas superdotadas y dueñas de la verdad, nos sentimos seguros. Perseguidos por ansiedades y dudas en un mundo siempre amenazante y atemorizante, la falta de límites y la fuerza arrolladora del titán sirven de respaldo a la ilusión. Esta idea de algo inferior, de algo que no funciona,
está en el centro de la crítica mordaz que Francisco Herrera Luque hace a las élites venezolanas, como cuando en boca de Sobeiro dice en La casa del pez que escupe el agua. Si Venezuela está atrasada después de 400 años de haberse incorporado a la civilización occidental, es porque su clase dirigente nunca estuvo a la altura. Si hay un Gómez, es porque su clase dirigente lo ha permitido con su irresponsabilidad, su ausencia de valor y su codicia. Es una clase dirigente que, además de ignorante y deshonesta, carece de brillo y visión futura. Desmitificar los héroes con semblanza de carne y hueso. Fíjense, yo creo que ese es uno de los temas más importantes hoy para divertir aquí y en Filipinas y en cualquier lado. Fíjense el caso de Filipinas, ¿no? Para que escojan a ese presidente. La conexión entre estupidez y poder. O sea, cuando ustedes ven los discursos, o sea, mientras estaban en el fuego político no se va a ver, pero cuando dentro de 20 años ustedes vean los discursos de Chávez, van a decir, pero ¿cómo es posible que esto haya causado ese furor? O sea, había una cuestión de estupidez, de bobería, pero de verdadera estupidez, que de repente la gente convertía en algo heroico, en algo grande, etcétera, en carisma, en gran oratoria, pero que si tú te vas al fondo tú dices, oye, hay algo muy tonto, yo estaba enganchado ahí, y cada uno de nosotros tiene un aspecto estúpido. Si algo nos conecta con esa estupidez, nos cegamos. Al desmitificar a los héroes con semblanzas de carne y hueso y anécdotas de una vida cotidiana plausible, Herrera Luque nos acerca sus debilidades humanas y revela las paradojas y antítesis de los grandes hombres, las profundas e insalvables contradicciones de Bolívar, Gómez, Piar, Guzmán, que son a su vez la de toda la sociedad. Concluye entonces con una interesante reflexión de Adolf Hugo Ulrich sobre el poder. Todo arquetipo, como molde o patrón elemental de comportamiento humano, tiene dos polos. Es un esquema básico cuya trama implica una polaridad. El arquetipo de la madre contiene necesariamente al hijo. O sea, no hay madre sin hijo, lo necesita. El arquetipo del curador exige inevitablemente un enfermo. Sucede, sin embargo, que uno de los polos del arquetipo se consteliza en el exterior y permanece en la superficie de la conciencia, donde habitualmente nos identificamos con él, mientras el otro polo es reprimido o queda simplemente rezagado en el inconsciente. La psique, sin embargo, no soporta la tensión de los opuestos y el conflicto constante que produce el arquetipo dividido. A falta de un esfuerzo de integración consciente y de una actitud capaz de reconocer los opuestos, el polo reprimido es por lo general proyectado y luego recuperado indirectamente mediante el poder. El médico, incapaz de percibir sus propias heridas y debilidades, se identifica con el polo del curador y solo ve la deformidad y la enfermedad en el paciente. Mientras el médico se eleva como salvador y sabio omnipresente y el paciente se hace más débil, y dependiente. Como señala Buber, la recuperación y la reunificación con el aspecto de la polaridad que falta puede alcanzarse mediante el poder, pero ello representa y es el resultado de un parcial fracaso psicológico y moral. De los 4 reyes de la baraja, de los 4 hombres más representativos y que más han influido en nuestra vida republicana, Herrera Luque distingue a Rómulo Betancourt como factor de ruptura y cambio, como un caudillo natural que, sin desear serlo, se ve enfrentado a la paradoja de tener que utilizar su influjo y carisma personal para romper la irracional sumisión al hombre fuerte y poderoso. Antítesis de la democracia. Pienso que nuestro querido autor se dejó llevar por un lapsus de esperanza y que nuestro destino sigue aún signado por lo que él tan magistralmente representó en sus obras, la continuidad y repetición de nuestros complejos históricos, la sucesión y trasvases de generación en generación de los mismos argumentos y conflictos con tan solo cambio de actores, vestuario y ambientación.
Como demostró el triunfo de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, José Tomás Boves no es solo una figura histórica, no es únicamente el amenazador y torvo caudillo de la Segunda República, la furia de Dios de nuestra guerra de independencia. Boves está presente, aquí con nosotros, hilandero perenne de nuestra imaginación. Hoy más que nunca me gustaría leer la continuación de la historia fabulada de esta Venezuela, que al igual que en el pasado no logra contener sus contradicciones sino mediante la personalización del poder. Gracias.